En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Mateo, capítulo 25, versículos del 31 al 46. Dice así: Cuando venga el Hijo del Hombre en su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Se reunirán delante de él todas las naciones y separará unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan benditos de mi Padre, a heredar el reino que había sido preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me acogieron, desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y fueron a verme. Entonces los justos responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos? Sediento y te dimos de beber. ¿Cuándo te vimos forastero y te acogimos? Desnudo y te vestimos. ¿Cuándo te vimos enfermo o en prisión y te visitamos? El rey contestará: les aseguro que cuanto hicieron a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicieron. Entonces dirá también a los de su izquierda: aléjense de mí, malditos, vayan al fuego eterno, que ha sido preparado para el diablo y para sus ángeles. Porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui forastero y no me acogieron, desnudo y no me vistieron, enfermo y prisionero y no me visitaron. Entonces responderán estos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o forastero o desnudo o enfermo o en la cárcel y no te asistimos? Él responderá: les aseguro que todo lo que no hicieron a uno de estos hermanos míos más pequeños, tampoco conmigo lo hicieron. Estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador, enseñando a los hombres el fuego de tu amor. Sabemos que cuando estamos en la escuela, después de cierto periodo de estudios, se nos hace un examen. Puede ser cada mes, cada semana. La verdad es que estoy desconectado con los esquemas o estándares escolares. Cuando era niño, también estuve practicando y aprendiendo defensa personal y también nos hicieron examen de eso. En la vida estamos caminando por este mundo, peregrinando hacia la patria eterna. Y llegará un momento en el que dejemos de caminar y se nos hará un juicio, el juicio particular. La iglesia enseña que después de la muerte, cada persona comparece inmediatamente ante Cristo en lo que se llama juicio particular. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1021 al 1022, lo menciona. El juicio particular es el encuentro personal e inmediato con el Señor Jesús después de la muerte. No es un juicio público. El juicio público será el que se está describiendo en el Evangelio del día de hoy. El juicio particular es un momento íntimo donde el alma se encuentra cara a cara con Dios, con la verdad. No será tanto un interrogatorio, será una revelación total de nuestra vida a la luz de Cristo. El que nos va a juzgar no es un desconocido, es el mismo Señor Jesús que murió por nosotros.
¿Cómo podrá ser ese momento que a todos nos va a llegar? Es difícil de saber. Algunos han dicho, dentro del camino de la fe, los que podemos llamar padres en la fe porque han vivido entregados a la voluntad de Dios en la oración, meditación y reflexión y también una vida coherente, han descrito que en ese juicio particular veremos nuestra vida completa, intenciones ocultas, palabras, omisiones, actos de caridad, pecados, quizá igual gracias desperdiciadas. Nada quedará escondido. Todo lo vamos a ver con claridad absoluta. Algunos que han tenido esa experiencia de muerte clínica han visto que la vida, que toda su vida pasó delante de ellos como si estuvieran dentro de un cine mirando una película en forma rápida. Y dicen, porque así los han descrito, muerte clínica, ya no tenía sentidos el cuerpo y de repente volvieron a la vida. Después de eso, manifiestan aquellos que han tenido un dolor por el amor que no dieron, un dolor por el bien que pudieron hacer y no hicieron, y quizá también alegría por cada acto pequeño que hicieron con amor. Y dentro de todo esto, para los que ya han pasado de este mundo al otro, habrá un cielo, purgatorio, purificación, separación definitiva de Dios. El Catecismo de la Iglesia Católica explica que la decisión se basa en el estado del alma al momento de la muerte. No es Dios quien quiere condenar, es la libertad humana la que decide aceptar o rechazar su amor. El juicio empieza ahora. Cada día nosotros elegimos amar o no amar, perdonar o guardar rencor, servir o vivir egoístamente. El juicio particular será simplemente la confirmación de lo que libremente fuimos construyendo. Muchos santos dicen que el juicio será más una experiencia de luz que de miedo. Cuando la luz entra en una habitación oscura, lo bueno brilla, el polvo se ve, la verdad se revela y Cristo es esa luz. ¿Qué hay que hacer? Acudir a la vida sacramental, obras de misericordia, perdón sincero, vivir cada día como si fuera el último. Y de eso nos habla el Evangelio del día de hoy. Pero el Evangelio del día de hoy presenta lo que es el juicio final. En este Evangelio, el Señor Jesús se revela como Rey universal. Su juicio tiene algo sorprendente aquí, porque no nos pregunta en este Evangelio cuánto sabemos de Él, cuánto sabemos de la Biblia. No pregunta cuántos títulos tenemos o teníamos. No pregunta cuántos discursos religiosos hemos dado. Y lo que pregunta de forma muy concreta es: ¿me diste de comer? ¿Me vestiste? ¿Me visitaste? ¿Me atendiste? La base de este juicio universal es clara. La Iglesia describe esto como obras de misericordia: dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al que no tiene, visitar al enfermo, acompañar al preso, recibir al forastero. Y con esto sabemos que no es un amor sentimental, es un amor práctico. Y ahí es donde tenemos que trabajar, porque la fe verdadera se debe traducir en acciones. Obras son amores y no buenas razones. En la carta de Santiago encontramos una frase que dice: la fe sin obras está muerta, pero las obras sin oración no las mueve el corazón. Lo más importante, sin duda, de este evangelio es: lo que hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicieron. El Señor Jesús entonces se esconde en el pobre que pide ayuda. Y quizá nosotros podemos decir: es que hay muchas personas que piden, pero no sabemos si son pobres. Pues entonces no los desprecies, no los humilles, no los ofendas, no los critiques, no los juzgues. El Señor Jesús se esconde en el enfermo que necesita compañía. Claro que hay que entender la enfermedad. De repente hay gente que visita a los enfermos y nos han visitado, pero más a modo de cuestionar. Están ahí presentes y preguntando y cuestionando y a veces hasta regañando. Muchas veces el enfermo querrá estar dormido, descansando,
pero hay enfermos que necesitan la compañía de alguien para las necesidades, que así lo refieran. Y en eso pienso yo que se debe de analizar de qué manera se está acompañando a los enfermos. El Señor Jesús se esconde en el anciano olvidado, en aquel que ya no es tomado en cuenta, e incluso que muchas veces es maltratado porque ya repite lo mismo o porque las enfermedades le han ganado y ya no se vale por sí mismo. El Señor Jesús se esconde en el cónyuge herido, en la pareja. El Señor Jesús también se esconde en el hijo que busca atención. Decir que amamos a Dios tiene que traducirse que lo amamos en los demás. Lo amamos, como dijo el santo, en el rostro concreto del otro. Así lo decía la Madre Teresa de Calcuta. Notemos algo importante en este evangelio. Al final menciona que los condenados al fuego eterno no hicieron en realidad cosas malas, escandalosas, como bien pudiéramos sugerir, que no quiere decir que no sean condenados. Estos que aparecen aquí como condenados al infierno no hicieron el bien que podían hacer. Entonces el pecado es de omisión. No amar también es pecado. Santiago 4:17 dice: el que sabe hacer el bien y no lo hace, está en pecado. No amar también es pecado. En muchas crisis y problemas familiares no hay grandes traiciones, pero sí muchas y grandes omisiones. El papá que ya no escuchaba a sus hijos ni los atendía, se dedicaba más a estar en el celular o estar mirando series, películas y atendiendo quizá amigos y compañeros, pero no escuchar a la esposa o a sus hijos, no acompañar, no servir, no perdonar. Y como dijo la frase de un santo, el amor que no se practica se enfría. Este evangelio no es para desesperarnos, es para analizar cómo estamos viviendo y así buscar vivir en conciencia, descubrir que cada día es una oportunidad de amar, de servir, de ayudar. Con esto tenemos que evaluar nuestra vida y entender que el cielo comienza cuando aprendemos también a orar y servir. El juicio final, ya desde lo que leemos aquí, no será una sorpresa para quien haya vivido en la caridad. Por eso, analicemos cómo estamos viviendo. Y para saber si estamos viviendo bien, tenemos que comenzar desde el pensamiento. ¿Qué hacemos con nuestras palabras? ¿Son edificantes? ¿Son lapidarias? ¿Son destructivas? ¿Qué hacemos con nuestros sentimientos? Porque muchas veces nos movemos en la vida conforme a lo que sentimos. Y ojalá lo que sintamos sea reflejado por el Espíritu Santo. Pidámosle a Él que ilumine nuestro pensar, ilumine nuestro hablar, ilumine nuestro corazón, para que todo lo que pensemos, lo que digamos y lo que sintamos sea siempre conforme a su santa voluntad. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el Padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Vayamos a vivir el Evangelio. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos. El evangelio que mandamos por WhatsApp y Telegram contiene una trivia, en ocasiones una metáfora y una canción. Si tú quieres recibir ese evangelio con estos elementos extra, mándanos un mensaje al WhatsApp 56 30 80 4563. Si estás fuera de México, antes del número tienes que poner la clave internacional. Entonces, agrega el signo de más, después 52 y ahora sí el número. Si tienes alguna pregunta para el Padre Modesto Lule, manda mensaje privado al correo modestoradio@gmail.com. modestoradio@gmail.com.